Hola muchachos, buenas noches. No nos hemos visto en clase y por lo tanto grabé este video para que vayan ustedes tomando notas de lo que he trabajado con los otros grupos. Por principio de cuentas quiero decirles que ya iniciamos lo que es el segundo periodo, que sus trabajos, aunque están pendientes de calificarse, pues ya estamos iniciando el segundo periodo. Esto significa, por lo tanto, que ustedes van a comenzar a realizar trabajos referentes a lo que se refiere a diagramas de flujo y algoritmos. Estos diagramas de flujo y algoritmos del segundo periodo se basan en la metodología que repasamos y que conocimos el segundo año y que en la práctica 3 y en la práctica 4 fueron aplicadas por ustedes. Primero, la cuestión de los productos de evaluación. Como primer producto de evaluación, nosotros vamos a considerar los diagramas de flujo y algoritmos de tres maneras, ¿sale? La primera de ellas es elaborados en clase, es decir, yo los voy a guiar, ¿sale? Ahora, estos diagramas de flujo tendrán un valor del 20% de su calificación, ¿sale? Habrá obviamente otros diagramas de flujo que también serán evaluados, pero estos serán considerados en línea. Es decir, vamos a usar la plataforma Edmodo. Esta plataforma es muy importante que la valoren como es, porque nos da la oportunidad de poder desarrollar tareas en línea y traer dudas a las clases cuando nos veamos. Entonces, por favor considérenlo. Las clases o las actividades en Edmodo solo se publicarán en Edmodo, de tal manera que ustedes tendrán que estar pendientes. Tal vez en la clase les llegue yo a comentar que se va a publicar una tarea en Edmodo más tarde y entonces será su responsabilidad estar al tanto. Voy a procurar que estas actividades o tareas en Edmodo no sean de un día para otro, sino que por lo menos exista un día intermedio, es decir, si tu clase es martes o jueves, que exista por lo menos el viernes o el miércoles para que puedas entregar un día después. No de un día para otro para que no se te complique. Y la parte fuerte de este periodo, pues serán los algoritmos de flujo, los algoritmos y diagramas de flujo, perdón, pero que sean considerados como ejercicios de evaluación. Esto significa que serán los que tendrán que realizar ustedes solos y con la característica de que serán en clase y además serán elaborados en papel y en digital durante alguna clase, por supuesto. Entonces esto implica mayor trabajo, mayor dedicación de parte de ustedes y esos valdrán el 60%. Por favor consideren esto para que no se vean afectados y ustedes puedan obtener la calificación máxima que pues vendrá siendo del 100%. Ahora, ¿esto qué significa? En otras palabras, pues significa básicamente, entre otras cosas, que no habrá actividades extras que puedan hacerte recuperar puntaje. ¿Por qué? Porque precisamente estamos llevando a cabo los diagramas de flujo y algoritmos de clase, que son los equivalentes, podríamos decir, a actividades extras o situaciones que se presenten en la clase. Entonces, la recomendación amplia aquí es que pues no vayan a faltar.
porque con cada falta van a perder la oportunidad de poder realizar algún diagrama de flujo en clase y que cuenta para tu calificación. ¿Sí? Entonces esta sería una primera pantalla que yo necesitaría que ustedes por favor copiaran. Como un segundo elemento de esta primera clase más o menos virtual que estamos teniendo, pues sí quiero enfatizar que vamos a repasar un poquito lo que son los diagramas de flujo. ¿Sí? ¿Qué es un diagrama de flujo? Pues para empezar, un diagrama de flujo es la representación de un algoritmo. Y utiliza, al ser un diagrama, utiliza pues formas, símbolos y algunas situaciones propias de los algoritmos, ¿no? Entonces tenemos los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son simple y sencillamente, primero, figuras y símbolos. Estas figuras y símbolos las veremos ahorita a continuación, pero recordarán que son figuras geométricas que nos ayudan a representar los pasos para solucionar un problema. Como segunda situación, los diagramas de flujo pues son una representación de los algoritmos. Un algoritmo es una serie de pasos a seguir y muchas otras cosas más que se van considerando. ¿Vale? ¿Qué más es el diagrama de flujo? Bueno, el diagrama de flujo, por el hecho de ser un algoritmo, pues obviamente tiene que reunir las características de los algoritmos, entre ellas que tienen un inicio y un fin determinado, es decir, que no hay manera de que pueda tener varios o diferentes comienzos, que no puede tener inserciones de otro tipo de situaciones no consideradas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra característica tienen los diagramas de flujo y en general los algoritmos? Pues la precisión. La precisión refiriéndose a que solo se interpretan de una sola manera. Y bueno, a partir de ahí, nosotros tenemos que los diagramas de flujo pues también tienen como característica que son los pasos lógicos. Es decir, que un paso da pie a otro paso o que son consecuentes uno del otro. ¿Qué más nos muestra o qué más lleva el diagrama de flujo? Pues lleva una cualidad, una característica que se conoce como que son determinados. Por determinados, por favor, entiéndase lo siguiente. Determinados significa que los datos, a los mismos datos de entrada, se producen las mismas salidas o las mismas, ¿cómo podríamos decir? Los mismos resultados. Si siempre se usan los mismos datos, no hay ninguna razón para que no se obtengan los mismos resultados. Un ejemplo podría ser el hecho de mencionar que si hoy 2 más 2 dan 4, independientemente de la manera que uses para sumar, mañana si le enseñas a alguien a sumar, 2 más 2 tendrá que darte 4. Por dar un ejemplo concreto, ¿de a qué se refiere el hecho de que sean determinados los algoritmos? Pues estas son las primeras 6 características de los algoritmos
representados mediante diagramas de flujo. Les voy a pedir por favor que copien esto en una segunda hoja para que lo tengan ahí como una especie de repaso, apunte o algo por el estilo, para que pasemos a la siguiente hoja. Bien, ¿y qué vamos a ver a continuación? Bueno, pues a continuación vamos a conocer o a ver otras maneras de representar algoritmos. La idea es que esta clase la hubiéramos tenido pues en presencia unos de otros para que ustedes pudieran darse cuenta o pudiéramos ir comentando al respecto, ¿sí? Aquí vamos a ver o considerar otras formas de representar algoritmos. Y esas otras formas que tenemos de representar algoritmos, pues serán o podrán ser, primero, listas numeradas o alfabéticas, ¿no? Hablando de incisos, hablando de un número o una letra que le da un orden lógico, preciso y determinado a cada paso. Pero no solamente las listas pueden ayudarnos, también podemos utilizar lo que son las formas narrativas. Ustedes usaron una forma narrativa en una de sus tareas que me entregaron precisamente en la práctica 4, porque hacen ustedes la narrativa y ahí la narrativa como ejemplo fue el guión de su video. El narrar de qué trataba su video es una forma narrativa de expresar un algoritmo, porque ahí no me dijeron números, simplemente se les pidió un texto plano en el que narraban su video. Y finalmente una tercera forma, pues, bueno, son 4 en realidad, pero una tercera forma es precisamente su video. Cuando ustedes quieren saber de algún tema que no conocen, configurar tu teléfono, restaurar tu computadora, investigar sobre algún tema en particular o un experimento de física o química y cómo se realiza, pues ustedes lo que buscan son videos, principalmente en la plataforma de Google que es el YouTube, ¿no? Porque es el gratuito, pero puede haber muchas otras. Entonces, todos los videos que muestran o enseñan el camino de resolver algo o de aprender algo se conocen como tutoriales. Así que sí, efectivamente, el video que ustedes grabaron y que entregaron en la práctica 4, pues es un tutorial. Es un video tutorial que va a ayudarle a alguien a resolver un problema como el que ustedes hayan planteado. Finalmente, la última forma de presentar algoritmos pues es mediante la programación. Voy a anotar a programación de computadoras, aunque en realidad actualmente ya está más allá de solo las computadoras. Se programan teléfonos. Un ejemplo de programación de teléfono es tan simple como la alarma, tú la puedes programar, decir en qué momento y qué día suena y cuánto suena y cada vez que se repita. Tus contactos son una manera de programar. En fin, cualquiera de tus, el llamar al Uber es programar. Y por supuesto que puedes crear propias aplicaciones, es decir, puedes programar situaciones que no realiza tu teléfono y que tú necesitas que haga mediante tu programación y de acuerdo a tus necesidades. Pues bueno, les voy a dejar este cuadro para que lo copien. Puede quedar en la misma hoja de diagramas de flujo si es que no la llenaron con el cuadro anterior, para que todos los apuntes les vayan quedando juntos. ¿Ok? Hay que copiar esto en otra hoja, por favor.
Y bien, pues para terminar por hoy con esta clase virtual que debió haber sido de 2 horas, pero bueno, la estamos resumiendo un poquito por cuestión del tiempo y para que la puedan ustedes repetir varias veces para que cuando yo les pregunte en clase me puedan contestar. A ver, vamos a seguir. Para terminar con esto vamos a repasar con la creación o los elementos propios de lo que son, de las figuras que son usadas en un diagrama de flujo. Repito, en segundo año vieron diagramas de flujo. Sí se acuerdan, pero necesitamos repasarlo para que estandaricemos y partamos todos de un mismo punto. Entonces, miren, los diagramas de flujo pues constan de figuras. Básicamente vamos a ocupar 5 figuras. ¿Sale? Estas 5 figuras pues nos van a ayudar a representar todo lo que es un proceso, un algoritmo de una manera gráfica, ¿no? Entonces tenemos que son los diagramas de flujo, y pues vamos a tener lo que es la figura y vamos a tener por otro lado lo que representa esa figura. Dicho de otra manera, su uso. ¿Sí? Bien, entonces, por principio de cuentas, la primera figura que se utiliza en los diagramas de flujo, y aquí les voy a pedir que si tienen su plantilla, la plantilla que les pedí al principio del ciclo escolar, si se acuerdan, y si no se acuerdan, pues ya les estoy recordando, ¿verdad? Requiere de algunas figurillas. Entonces, estas figurillas, por favor, las van a ir dibujando o marcando en su plantilla para que ustedes sepan qué es lo que representan y cómo es que las vamos a utilizar. ¿Sale? Si tu plantilla es de cartón, pues puedes escribir ahí en tu guía, en tu formatito, ahí se me fue el nombre de estas cosas. En tu plantilla puedas escribir el nombre de cada una de ellas, ¿sale? Bueno, este es un ovalito, no tiene gran ciencia, ¿verdad? Y se usa para marcar lo que es el inicio y fin, o fin, o bueno, de más que de un algoritmo, de un diagrama de flujo. Marca tanto inicio como el final, ¿sí? La siguiente figura que vamos a manejar es la siguiente. Esa figura que vamos a manejar nos permite administrar o representar lo que son las entradas y salidas de datos. De tal manera que el romboide nos permite marcar entradas y salidas de datos. Ahorita les voy a explicar un poquito más a qué se refiere cada una. Ahí sí les voy a pedir que vayan tomando apuntes. Pero por el momento vamos a dejarlas así. ¿Sale? Entradas y salidas de datos. La siguiente figura se refiere a la cuestión de los procesos de datos. Ahorita la vamos a... Y ese es un rectángulo. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí un rectangulito. Y vamos a decir que este rectángulo en los diagramas de flujo significa el proceso de datos. Luego, como siguiente elemento,
como siguiente figura a conocer va a ser un rombo. Un rombo que lo que nos permite es tomar decisiones. Estas decisiones se van a tomar en función de una condición. Ahorita les voy a explicar. No se me violenten, no se me violenten. Ahorita les explico. Solo estamos trazando las figuritas para que ustedes también puedan irlas trazando si es que no quieren repetir este video y lo quieren ver una sola vez, porque con eso aprenden todo. Ya los conozco. Bueno, vamos a ver. Y la última figura no significa que sean las únicas que existen. Existen más, por supuesto. Pero esta última figura, estas 5 son las básicas que vamos a ocupar y que vamos a considerar. Ahora esto ya se me cambió de celda. Dale, ahí está. Y esto es para salidas por impresora. ¿Sale? Bien. Vamos a ver. Vamos a marcar las figuritas para que las puedan ustedes identificar mejor. Vamos a dejarlas así. Y vamos a colocarla en el contexto. Ok, ya está. Vamos a dejar todas las otras figuras iguales. Bien. Y vamos a colocarlas de manera que se vean bien para que ustedes las puedan identificar mejor. ¿Sale? Bueno, vamos a ver entradas y salidas de datos. Proceso de datos y salidas por impresora. Es decir, en papel. Ahora, vamos a repasar y reconocer cada una de estas figuras de modo que ustedes las puedan usar en sus respectivos trabajos o diagramas de flujos. Diagramas de flujo. ¿Sí? Bien, por principio, el óvalo, bueno, no tiene mayor gracia. El óvalo, pues simplemente llevará dentro la palabra inicio o fin para indicar que el algoritmo o diagrama de flujo comienza o termina. El romboide me va a representar entradas y salidas de datos, pero repasando, ¿qué es una entrada de datos? Bueno, una entrada de datos son todos los datos necesarios para comenzar la solución o los datos que necesito para solucionar el problema. Algunas veces los maestros nos dan problemas o ejercicios que debemos de resolver y desde nuestro punto de vista como alumnos nos faltan datos. ¿Qué es lo que sucede? Que no nos hacemos la pregunta inicial, que es ¿qué datos necesito? Nos piden un problema y nosotros pensamos que lo que está pidiendo el maestro pues ya es un hecho y que así lo tengo que trabajar. Entonces necesito conocer qué son las entradas de datos. En un diagrama de flujo se representan con el romboide. Ahora, salida de datos, pues simplemente se refiere al hecho de obtener, o bueno, no de obtener, finalmente la salida de datos son los resultados
de la solución al problema. Es decir, yo ya hice todo lo que tenía que hacer y obtuve mi resultado. Para ir dejando en claro a qué se refieren entradas y salidas, porque son situaciones y conceptos que se manejan en informática, que vamos a ir manejando en el transcurso de nuestro curso. ¿Sí? ¿Qué otra situación se maneja aquí? Bueno, en la tercera figura se habla de lo que es proceso de datos. Por proceso de datos se entiende que son todas las operaciones que realizo con los datos de entrada y que me permiten obtener los datos de salida o los resultados, que viene siendo lo mismo. Entonces, el proceso de datos es todo aquello que hago con los datos iniciales o con los datos que tengo que conocer para poder obtener los resultados. Como una cuarta figura tenemos ahí el rombo y que se refiere a la toma de decisiones. Toma de decisiones o dice ahí una condición. ¿A qué se refiere la toma de decisiones? Bueno, se refiere simplemente a que yo debo valorar una condición que solo puede ser cierta o falsa. Dicho de otra manera, sí o no. Dicho de otra manera, 1 o 0. Dicho de otra manera, afirmativa o negativa. Pero al final solo puede tomar uno de dos valores posibles. Uno de dos valores posibles. Es decir, a esta figura que estoy señalando aquí, faltaría indicarle que va a llevar un par de salidas. Una por acá. Está medio chueca aquí la flecha. Bueno, una de este lado que representará el sí y una del otro lado que representará el no. Y bueno, la última figura se refiere a representar las salidas, pero cuando se requiera una impresión. Es decir, en lugar de que aparezca la respuesta en la pantalla, con este símbolo, el que estoy señalando, con este símbolo, se representará que se requiere que se imprima en una hoja de papel. ¿Sale? Como mandar a imprimir desde Word, pues es un orden de salida. Si hiciéramos un algoritmo de eso, tendríamos que usar este simbolito que estoy marcando. Pues bueno, muchachos, esta sería la tercera y última hoja de apuntes. En realidad espero que vean este video, lo sigan y tomen sus apuntes, porque son base para la siguiente clase. Es decir, la próxima semana, el martes que nos veamos o jueves que nos veamos, yo doy por hecho que ustedes vieron este video y que saben de lo que voy a hablar la siguiente clase. Entonces es muy importante que tomen sus apuntes. De cualquier manera, toda duda que tengan, esta semana van ustedes a asistir todavía el miércoles y el viernes. Y pueden buscarme para resolver cualquier duda que tengan respecto a estos apuntes. Por hoy ahí lo dejamos, muchachos. Espero que tomen sus apuntes bien y que tomen conciencia de todo el trabajo que hay que realizar en lo que se resuelve lo de la contingencia en la escuela. Nos vemos, muchachos. Buenas noches.